es que tienen miedo a ser diferentes. Pero él no puso ningún esfuerzo en marketing y ventas, porque él ahí estaba dependiendo de la suerte. Hay que ser Blue a muerte cuando empezamos. Todos nacimos Blue, libres, creativos y sin miedo a ser diferentes. Pero poco a poco el mundo nos ha vuelto rojos. Y por eso hoy tenemos a una invitada, Andrea Medina, que nos va a ayudar a volver a ser Blue. Ella ha trabajado en campañas con presupuesto de más de 7 cifras. Ha liderado más de 80 campañas a nivel nacional e internacional y creó el método Blue. Bienvenida, Andre. Gracias, Vale, por esa presentación. un orgullo estar aquí. Y estamos en un espacio muy Blue. Sí, totalmente. Súper creativo. Bueno, Andre, lo que venía diciendo en la intro, a todos nos pasa que nos vamos volviendo rojos. A los emprendedores que llevan años impulsando su negocio, a los creadores de contenido, a las empresas que son grandes pero llegan a un punto donde dicen, ya no estoy conectando, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué ves en común en todos ellos? Lo que tienen en común, sin importar el nivel en el que se encuentran, es que tienen miedo a ser diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Hay un concepto que es de la estrategia del océano azul, es un libro, un bestseller que lo recomiendo mucho, de hecho de ahí nació parte de mi inspiración para crear Piensa Blue, y básicamente lo que explica este libro es que tú no debes esforzarte por ser mejor que tu competencia, o sea, por hacerlo mejor que tu competencia, tú debes hacerlo diferente. Entonces es un concepto simple, pero si lo interiorizamos, voy a poner un ejemplo. Los anuncios rojos te dicen 2x1, ¿sí? Te ponen el anuncio evidente de un 2x1. Entonces tú dices, voy a hacerlo mejor, más creativo que esa persona, y te pones en un escenario así, pero igual sales mostrando un 2x1. Entonces al final te estás centrando en hacerlo mejor que la competencia, pero eso no es diferente. Diferente es que tú ni siquiera nombres un 2x1, que tú conectes emocionalmente. Si estás vendiendo, por ejemplo, no sé, un suplemento sobre el sueño, pues pones un avatar, puede ser con IA o puede ser alguien que te hable y hablen del sueño, de por qué no duermes, y entonces relacionan que después de los 30 años botan un chiste y dicen pues porque tienes que tomar magnesio o vitamina D, lo que sea que mandan. Y ahí sí está siendo diferente, ¿no? Entonces yo siento que en general, en la vida en general a nosotros nos da miedo ser diferentes porque hasta los 10, 11 años se nos permite ser Blue, ¿sí? Y cuando empezamos a tomar decisiones después de esa edad, nos enfrentamos con el colegio, con la universidad, lo que hagamos, después con hacer empresa, y siempre es como no, ¿cierto? Y a nivel de negocio pasa lo mismo, nos da miedo decir no, pues si todos están haciendo 2x1, yo tengo que hacer uno, ¿no? Entonces el mensaje es, no tengan miedo a ser diferentes. Y creo que hay algo muy retador, y es que diferente es complejo saber cómo hacerlo. Exacto. Porque tú acabas de mencionar al inicio un ejemplo del 2x1 que es el mismo mensaje, pero lo haces en otro lugar. Entonces ser diferente no es hacerlo solo en otro lugar, es ir un poco más allá, como mirar ese concepto, cómo lo digo diferente, o sea, como, no sé si nos puedes decir como todos esos detalles en los que tú puedes ser diferente, porque pues hay mucho y de pronto no queda claro para todos. Claro que sí. Una vez entendemos que debemos ser diferentes, entonces lo primero que yo hago para que asociemos rápido son marcas que lo han hecho muy top. Entonces, por ejemplo, Apple, Red Bull, Nike lo hicieron diferente. ¿Cómo Apple fue diferente? En el momento en el que salieron, ellos dejaron de ser racionales, ¿cierto? Sí. Era muy difícil que en ese tiempo cualquier empresa se arriesgara a salir a vender desde la emoción, obviamente con un producto excelente. Estamos aquí obviando que todos los que nos ven en el podcast tienen productos espectaculares, ¿cierto? Y ellos vendieron de una manera diferente. Red Bull desde la adrenalina, o sea, tienen muy claro las emociones que quieren generar. El Circo del Sol creó una categoría nueva, ¿no? Entonces, siempre, el primer paso para que seamos diferentes es entender cuál es nuestro ADN de marca, porque para ustedes ser creativos, que es uno de los pilares para ser diferentes, ser creativo, deben entender su ADN de marca, y uno puede ser creativo siendo minimalista. Por ejemplo, este espacio estamos súper minimalistas, podemos hacer algo muy creativo, pero somos minimalistas. Hay otros que son mundos surrealistas, entonces, por ejemplo, vamos a explicar de marketing, pero yo me voy a disfrazar de doctora, y soy la doctora de marketing y te voy a diagnosticar tus problemas de marketing, ¿cierto? Pero puede ser que a ti no te gustan los mundos surrealistas, entonces tú no te puedes disfrazar de doctora porque eso no representa tu marca. Por tendencias, porque hay marcas que se van solo a la tendencia y dejan de ser fiel a su marca, a su esencia y a su identidad. Totalmente. Entonces también están otro estilo que es visceral, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede ser súper disruptivo siendo visceral? Coges que el corazón de cerdo, que el corazón de res, que digamos está Biter. Biter es una persona que explica todo lo que tiene que ver con la nutrición, la dieta keto, de una manera visceral, porque ese es su ADN de marca. Eso es uno de los pilares para ser diferente. Ahora, otro pilar para ser diferente es apalancarse de herramientas, ¿sí? Entonces está el storytelling, que esa me encanta, que es contar historias. Todos tenemos historias
alrededor de nuestra marca. Uno, la que nos llevó a ese propósito, ¿no? La empresa de ustedes, que las llevó a unirse y generar like social media, ¿no? Entonces hay una historia de la marca que solo la tienen ustedes. Y aparte todo lo que les pasa en cada grabación, solo les pasa a ustedes, ¿no? Sí. Entonces en el storytelling pues son historias propias de la marca. También en el storytelling hay historias alrededor del producto, ¿no? O sea, situaciones típicas, no sé, un cliente en producción, pues lo típico que le pasa a un cliente cuando no sabe de producción y por qué la necesitaría ustedes. No están saliendo racionales a decir, cómprame mi servicio de producción. Hay otra que es muy importante, que fue los mundos creativos, creo que ya la nombré, que es el surrealista de eso. Y lo último, generar emociones para ser diferente. Entonces, ¿qué tienen en común Apple, Red Bull, Nike? Pues que ellos te generan emociones, sea que te hacen llorar, que te hacen reír, que te dan nostalgia. Cuando tú unes esos 4 elementos, a eso es lo que yo le llamo el método Blue, que es emocreatividad, emoción y creatividad aplicada a ventas. Entonces, si tú eres capaz de generar una emoción, utilizas una herramienta creativa, entras a un mundo creativo, utilizas una herramienta tipo storytelling, metáforas, analogías, y aparte tienes muy claro tu ADN de marca, ahí ya tienes una receta para ser diferente. ¿Y eso aplica tanto para marcas personales como negocios, empresas? Totalmente, o sea, eso aplica tanto para negocios digitales, negocios físicos, productos, servicios, para todo. Tú hablas de una película como referencia para explicar precisamente todo lo que has hablado y mostrar cómo a veces los negocios fracasan es porque se enfocan más en ser mejor y no ser diferentes. ¿Nos puedes contar un poco de ella? Hay una película que no sé si la voy a decir bien, se llama Nonas, creo. Okay. Creo que es esa. La buscamos y ponemos acá la imagen. Bueno, Nonas fue una película con la que conecté mucho, está en Netflix creo, y es de una persona que, bueno, voy a hacer spoiler un poquito porque toca contar la historia, y él monta un restaurante, o sea, él se le muere su mamá, después se le muere su abuelita. Sus abuelitas son de sangre italiana. Entonces todo lo que él recuerda del restaurante, pues son las recetas, o sea, como que todos sus recuerdos están anclados a la comida italiana. Okay. Entonces él en Estados Unidos en la película, toda su herencia, todo su dinero, todo lo pone en montar un restaurante italiano. Y el concepto del restaurante es que pone a nonas, o sea, a viejitas que saben de comida italiana a cocinar. Entonces es como que el concepto del restaurante es cocina de la casa. Espectacular, pues uno es como la nostalgia de que cool. Pero cuando él abre el restaurante está vacío. Ay, no. Y pues eso a mí me da nostalgia porque yo he vivido lo que es emprender y que tú abras un negocio no lleguen clientes. Y no lleguen clientes. Entonces, en digital sé lo que es tener un producto al que tú le pones un año de empeño y cuando abres ventas, pues no hay una venta. O la primera venta es inolvidable, ¿no? O sea, cuando como que decimos, pasamos esa fase, ¿no? Sí. De generar una venta. O cuando alguien abre un negocio físico y pues se queda esperando. Eso es triste, ¿no? Entonces, la película en el desarrollo que tiene es que nadie va, en fin, y él va como donde una persona muy famosa a decirle que lo recomiende, porque si esa persona famosa lo recomienda, pues el restaurante va a tener un antes y un después. Entonces al final, esa persona lo rechaza, bueno, al final esa persona termina enviando un incógnito para ver si realmente el restaurante era bueno. Y sale la sorpresa de que la reseña sale. Y el restaurante termina llenándose y siendo un éxito. ¿Qué me parece ahí clave que ya lo vi desde los ojos de marketing? ¿Sí? Que yo dije, él se esforzó mucho en un producto ganador. ¿Cuántas personas no tenemos productos tan bien montados como eso? O sea, un concepto de un restaurante italiano con donas italianas. Sí. Pero él no puso ningún esfuerzo en marketing y ventas, porque él ahí estaba dependiendo de la suerte, de que una persona lo recomendara. Es como que tú pongas una apuesta en un casino. Entonces, ahí mi lección para los emprendedores, dueños de negocio que nos estén viendo, es así como le ponen empeño a esa primera fase que es tan dura, o sea, tan jodidamente dura, el mundo real pues no te va a responder si tú no haces la siguiente fase, que es marketing y ventas. Entonces ahí es donde yo decía, una campaña Blue, pues haber hecho algo con ellas, haberle pagado pauta, haber creado un Instagram, haber hecho una campaña en donde abría y cada nona contaba su historia, o sea, pero era como que la lección es, dependemos de la suerte y en los negocios reales eso no puede pasar. Sí, no hay que tener toda una estrategia montada y dedicarle tiempo, esfuerzo, dinero y de todo a lo que viene después y cómo sostenerse. Harvard dice que el 95% de decisiones de compra son desde el inconsciente. Dinos qué estrategias o qué puntos claves podemos hacer
tanto para marcas personales y negocios, en nuestros anuncios, en nuestros videos de redes sociales, tanto orgánicos como pagos, para que sean efectivos, aparte pues de ya todo lo que hemos hablado. Perfecto. Mira, lo primero que hay que entender con esta estadística que tú dices es efectivamente que las decisiones de compra vienen del inconsciente. Sin embargo, hay dos formas de llegar al inconsciente en las ventas. Una, a través de la manipulación. Hay gatillos mentales, se le llaman a eso, o sea, como para que tú actúes rápido. Entonces yo te digo, se vence ya la promoción, o sea, es como súper rojo, ¿sí? Incluso llegan a manipular diciendo, no sé, hay tantos cupos y realmente hay muchos cupos, sí. Es mentira. Y así por el estilo hay muchos gatillos que son rojos, ¿sí? Del otro lado hay una manera de llegar al inconsciente que es generando emociones y siendo creativo. Entonces, ¿qué pasa? Lo explico un poco como a nivel cerebral. Tenemos el cerebro y tenemos el corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante cuando hacemos una estrategia? Que antes de ser creativos nos fijemos en ser estratégicos, ¿sí? Porque, contrario a lo que muchas personas creen, cuando una persona, tú has llorado con un anuncio, Sí. ¿sí? Y tú sientes la emoción en el pecho, pero eso se procesó primero en el cerebro, porque el cerebro es el que manda al pecho esa señal. Claro. Entonces del cerebro es donde se trabaja la emoción y la creatividad. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que trabajar primero para que ellos tengan herramientas? Las campañas que digamos hoy están marcando mucha diferencia, independiente si se les va a pagar pauta o van a ser solo orgánicas es publicarlas en redes sociales, o se les va a poner mucho presupuesto, no. Para mí deben tener una big idea y concepto creativo. Entonces voy a poner el ejemplo de la campaña que acabamos de grabar. La big idea es lujo consciente. Y a partir de esa big idea, tú desprendes todo lo demás. Le pones conceptos creativos, le pones una narrativa, le pones diferentes formatos, pero tú eliges una big idea con la que vas a anunciar. No sé si vieron el anuncio de Lego. Sí, del mundial. Claro, entonces la big idea es unir a los mejores y a partir de esa big idea pueden desprenderse incluso anuncios un poco más racionales, pero siempre, un poco para que lo tengan en cuenta, es partir de un concepto que es tan único que las personas, por más de que tú postees todos los días o ellos estén viendo muchas cosas, a ellos no se les olvida el concepto de tu campaña. Y es decir, como por ejemplo nosotros lanzamos esta certificación que estamos grabando, que es de LinkedIn. La grabamos bajo el concepto de la vida de lujo consciente. ¿Qué es realmente el lujo consciente? ¿Cómo es la vida de un empresario millonario digital? Hicimos algo súper contraintuitivo que fue no hablar de Ferraris, no hablar de los típicos lujos de café con oro, de yates, sino el campo. Todo eso es una big idea. Entonces, bueno, eso es algo que me podría quedar un podcast entero explicando sobre big idea, concepto creativo y narrativa, pero va por ahí. Sí, o sea, en general sería, para resumir, que tengan una idea central y de ahí ir desglosando diferentes cosas y no solo ser mejor, sino ser diferente, porque también vemos muchos ejemplos que las personas se quejan de cantantes, que los influencers, que todo, que de pronto no son mejores que otros artistas, pero les está yendo mejor. ¿Por qué? Por eso. Entonces en la actualidad estamos viendo mucho eso, muchas críticas, pero al final aceptándolo, pueden que sea mejores o no, pero lo están haciendo diferente. Lo están haciendo. Y eso hay que reconocerlo y es lo que les está ayudando. Entonces, ahí como mirar cada uno qué puede hacer diferente, pero tampoco dejando un lado de ser Y a veces de ser tenemos, bueno. digamos que a veces también tenemos el ego de hablar desde el experto. Entonces el experto generalmente, como le decimos en marketing, es esa persona que no se desprende del tecnicismo. Entonces, no sé si es marketing que el pixel o si es nutrición, entonces te hablan con términos súper técnicos, son súper racionales, entonces hay que humanizar la comunicación. Y muchas veces a las personas, a las empresas, les cuesta porque dicen, ay no le quiero hablar al masivo, yo quiero hablarles a mis amigos que me están escuchando, a mis colegas, a mis mentores. Entonces, realmente en el masivo es donde está el mensaje. Uno, ahí es donde está el propósito, porque tus mentores ni siquiera quieren aprender de ti, tus colegas no son los que te van a comprar, los que te van a comprar son los que están debajo de tu nivel de conciencia y quieren ser como tú, y para eso hay que quitarse el ego, humanizar el mensaje y hacerse entender. Entonces digamos que un tip también para que conecten antes de usar formatos creativos y montar las super big ideas y los super conceptos es separar el mensaje del experto, y yo les diría que hagan un ejercicio de escribir como experto qué es lo que quieren decir y después desglosen ese mensaje y humanícenlo e incluso hablen como suelen hablar. Yo creo que ustedes de pronto lo han vivido en producción, de decir, yo a esta persona la veo fuera de cámaras y me habla súper cool, cuando vamos a grabar no veo a esa persona, ¿cierto? Entonces ahí también es importante que ojalá podamos hacer ese trabajo de narrativa, que es, si te cuesta mucho de una vez ser natural, escríbelo primero, pero después dilo como tú se lo dirías a un amigo para que te entiendan.
Sí, para que en verdad llegue, porque yo creo que de alguna manera en el inconsciente, la energía, en todo lo que reflejamos, uno sabe cuando no está haciendo como esa esencia real. O Total. muchas personas o marcas llevan años llevando un mensaje y cuando en verdad tocan, o por ejemplo lo que pasa con las marcas personales que la unen con los negocios y hay una imagen del fundador o de algo, de alguna manera conecta. Entonces también ahí podemos verlo. Bueno, Andrea, ya nos has dicho bastantes cosas para llevar a la práctica y espero que estén ahí anotando para que apenas terminen este podcast de una ponerlo en práctica, porque escuchar no sirve de nada si no accionamos. Claro que sí. Entonces, Andrea, para finalizar me gustaría que nos digas cuáles son esas situaciones cotidianas o hábitos o lo que tú consideres que en el día a día nos convierten rojos, que no nos damos cuenta, para de una desde acá decir no voy a hacer más esto o voy a ser más consciente, porque obviamente los hábitos de un día para otro no, pues no se van. Es una pregunta muy buena, ¿vale? Porque igual vivimos en un mundo mayormente rojo. O sea, sobrevivir a ser blue y mantenernos así es como que, no sé, el mundo yo lo veo con muchos puntos rojos y a unas personas las veo blue. Ustedes son super blue. Estamos acá y somos unos punticos azules en medio de un entorno muy rojo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces, es una lucha igual con el entorno. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que más hace que tú pases casi que amaneces siendo blue y te vas volviendo rojo en el día, por ejemplo, es entrar a Instagram a compararte con otras marcas, ¿no? Porque al final tú no sabes el detrás de escenas que está viviendo cada marca. O por ejemplo, algo que yo tengo muy claro es, yo quiero hacer que si genere una venta, se genere para corto y largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que si hago un anuncio, quiero que la gente me comente por qué estoy pagando Instagram Premium, qué campaña tan top, es inolvidable, dónde pongo mi tarjeta, quiero pagar, pero resulta que veo que otra empresa está vendiendo súper bien con anuncios rojos y digo, ay, pues puede ser, no sé, más rápido, más fácil, porque igual mientras aprendes a hacer emo creativo, pues es un proceso. Entonces a veces caes en la tentación de decir, ¿será que uso técnica roja? ¿Será que vuelvo a esas tendencias? Y creo que es natural. O sea, y ahí no te interrumpo con algo también, y es que muchas veces si tú estás empezando, no te puedes comparar con una marca que lleva años, porque ellos ya tienen una comunidad y puede que o sea, tienen más probabilidad de que todo lo que salga, sea rojo, blue, lo que sea, funcione. Total. Porque ya hay algo. Exacto. Pero es que tú, o sea, si estás desde el inicio, sobre todo, o sea, siempre hay que ser blue, pero más que todo al inicio para, obviamente, tener más resultados, no te puedes comparar con el que lleva años en el mercado, que prácticamente le funciona todo. Pongo un ejemplo, por ejemplo, para redes sociales. De pronto hay gente que hace blogs y porque a ese influencer o a ese artista o a ese conocido a ti te interesa saber su vida, pero tú que estás iniciando y no sabes muchas cosas, de pronto un blog no te va a ir bien por eso. Entonces no es compararse solo negocios o lo que está haciendo el otro, sino mirar en qué punto también estás y de manera estratégica mirar cómo puede ser blue, pues siempre. Y es un excelente punto lo que dices, porque probablemente ese influencer que tiene una comunidad de 1 millón, 2 millones de seguidores, si lo hizo bien, tuvo que ser blue. Entonces, a un influencer con comunidad se le perdona que venda mal. O sea, es como, él puede salir incluso y comunicar y decir, estoy vendiendo esto, porque es que él ya hizo el trabajo blue, de haber generado una comunidad blue. Entonces, incluso te diría que un influencer, probablemente si se hizo una comunidad blue, va a querer vender blue, pero puede ser racional. Lo que tú acabas de decir es súper clave. O sea, cuando tú estás empezando, tú no te puedes dar el lujo de decir, hola, este es mi producto y me lo vas a comprar y voy a hacer sold out porque estás empezando. Entonces hay que ser blue a muerte cuando empezamos. Andre, y acá me tomo el atrevimiento de pedirte un regalo para la comunidad. Ok, bueno, si son dueños de negocio, no importa el tipo de negocio ni el nivel en que se encuentren, o son estrategas para otras marcas, pueden, no sé si se pone un link de un formulario, dejan sus datos y agendamos una llamada por Zoom y revisamos de manera personalizada cómo podemos hacer que ustedes vendan más y mejor siendo blue. André, o sea, es algo mejor dicho, tiré la casa por la ventana, vamos a ver. No sé qué dejen, no sé qué dejen. No sea que después diga, no puedo, no mentira, no, obviamente voy a atenderlos a todos. Sí, no, y bueno, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, que vamos a tener más regalos, más cosas. Y André, muchas gracias, aprendimos mucho y sé que de acá todos quitaremos ese color rojo. Claro que sí. Y aumentarán ventas y no, de verdad, gracias por el espacio, aprendimos mucho y hay que hacer parte 2. A ustedes, muchas gracias, las admiro mucho.